La palabra es abuso. ¿Por qué se abusa desde un organismo nacional como es el INAES, a pesar de que han ido socios, han hecho presentaciones administrativas? Se ha buscado todos los caminos, incluso hasta una presentación judicial que hizo un socio que fue directamente a la justicia federal, y la jueza le dijo, tiene razón. El 28 tenía que haber elecciones, más allá de lo técnico, porque tiene muchas cosas complejas, lo del estatuto, lo del INAE, lo de llevarlo a la justicia federal. Hay cosas que la gente en casa no entiende, pero lo que tampoco entiende es por qué no hay elecciones el 28. No hay elecciones el 28 porque el estatuto, que fue reformado y modificado, dice que si no se presenta ninguna lista, se puede proclamar la lista que está. Pero había varios que se querían por lo menos presentar, ¿no? El tema eran los requisitos, y ahí está el tema de la modificación del estatuto. Cuando uno va modificando el estatuto a su medida, como se fue haciendo en CALF, y con la anuencia del INAES, porque la verdad, el gran culpable de esto es el INAES, porque cuando tenía que revisar, cuando tenía que controlar, no lo hizo. Y eso permitió que siguieran adelante con una reforma que la jueza dijo que era nulo. Así que ahora creo que me llamaban los abogados, pero van a hacer una presentación seguramente a la Corte. Para graficar a la gente, ¿no? Sí. El socio que se quiere presentar, hacer como los requisitos. Los requisitos. ¿Por qué no te puedes presentar vos o quien sea? Tenés que tener por lo menos 900 avales. ¿No lo tenían? Sí, lo teníamos. 900 personas que se tenían que presentar en CALF en forma personal pidiendo el libre deuda. Eso, imagínate 2 listas, 3 listas, 3.000 personas en CALF pidiendo el libre deuda. Personalmente. Sí. O sea, ¿cuándo lo podía hacer? Por la página web. No, tenía que ser personalmente. Una vez que vos lograbas eso, una vez que vos tuviste tu libre deuda, tenías que ir al escribano, pedir un turno al escribano, pagar 15.000 pesos, ¿sí? O sea, que más o menos 900 personas, 900 socios. Una vez que tenías eso, los que iban a ocupar la lista tenían que presentar su declaración de bienes. Cosa, ¿para qué? O sea, reconozco que tenés que presentarlo cuando estás dentro de la cooperativa. Ahora, afuera, esa información, ¿qué se la quedaba? O sea, hay un montón de situaciones que para evitar que haya una elección, se construyó un escenario. Pero de esta manera van a quedar, digamos, a perpetuidad los que están. Estas irregularidades, digamos, estas suspicacias jurídicas, es lo que le molesta a la gente, es lo que le indigna. Y mencionamos a la gente, uno piensa en la cooperativa, una cooperativa tiene que ser cercana a la gente, ¿no? O sea, es la idea de una cooperativa que haya una cercanía. Uno piensa en el hermetismo que hay con, no sé, con los manejos que hay adentro, con auditorías, con elecciones que no se hacen, digamos. ¿Hay blindaje en la cooperativa? Lo que no hay es transparencia. No hay transparencia porque no tienen controles, no hay controles, digamos. Generalmente cuando nosotros estuvimos en la cooperativa teníamos controles, estaba el intendente Quiroga y ponía controles permanentemente. Así que ahora no, parece que no, es un sector que se ha apoderado de la cooperativa y están planteando cuestiones que los socios ni se enteran. ¿Usted vio algún balance de la cooperativa? No vi nada yo. No veo, para mí, CALF es como una cosa que está en un limbo. Bueno, el tema es ese, lo que hay que trabajar es para que no esté en un limbo y que sea de los socios. Es decir, los dueños de la cooperativa son los socios, no un grupo selecto que está con el poder político de turno. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Municipalidad de Cutralcó. XGen. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad. Cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. Neuquén News. Porque sin información independiente, la democracia es apenas una apariencia. Calidad. Sabor. Cerca tuyo, siempre fresco. Frigorífico Gran Corte. Carnes selectas.
San Martín 3330, Neuquén, y Río Colorado 328, Plotier. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Uoca, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Martín Robledo y Asociados. Estudio Jurídico y Ambiental. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia de Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipoletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Sumate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo programa de Enfocado ya para ir cerrando el año y bueno, justamente vamos a tocar un tema que muchos están hablando en casa, que sale poquito en el resto de los medios y que obviamente genera mucha discusión en el seno familiar. Vamos a hablar de CALF hoy, vamos a hablar de política, vamos a hablar del MPN y lo tenemos a un expresidente de CALF, tenemos a un ex fiscal de Estado también y referente del MPN como es Marcos Silva. Marcos, muchas gracias por estar acá en Enfocado, primera vez desde esta gestión. Muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que hace tiempo que no hago entrevistas. Y bueno, hemos decidido comenzar de nuevo un nuevo trayecto, un nuevo camino. Así que la idea es esa, empezar. Hemos tenido muchas reuniones, más de 400 reuniones en prácticamente 2 años, donde hemos recorrido todo Neuquén Capital. Justamente hablando con los socios de la cooperativa, esperando una posibilidad para poder presentarnos en las elecciones, pero siempre pasaron cosas. Pasaron cosas, van cambiando las reglas permanentemente. Vemos que el organismo que es el INAES, que es el encargado de controlar, de cuidar, de proteger al socio, de proteger las cooperativas, no lo hace. Entonces, eso ha molestado mucho dentro de la sociedad, en muchas de las reuniones que hemos tenido. La palabra es abuso. ¿Por qué se abusa? Desde un organismo nacional como es el INAES, a pesar de que han ido socios, han hecho presentaciones administrativas. Se ha buscado todos los caminos, incluso hasta una presentación judicial que hizo un socio que fue directamente a la justicia federal y la jueza le dijo, tienes razón. Ahora, estamos grabando un 23 de diciembre, vamos a decirle a la gente, el 28 tenía que haber elecciones, más allá de lo técnico, porque tiene muchas cosas complejas, lo del estatuto, lo del INAE, lo de llevarlo a la justicia federal. Hay cosas que la gente en casa no entiende, pero lo que tampoco entiende es por qué no hay elecciones el 28. No hay elecciones el 28 porque el estatuto, que fue reformado y modificado, dice que si no se presenta ninguna lista, se puede proclamar la lista que está. Pero había varios que se querían por lo menos presentar, ¿no? El tema eran los requisitos. Y ahí está el tema de la modificación del estatuto. Cuando uno va modificando el estatuto a su medida, como se fue haciendo en CALF, y con la anuencia del INAES, porque la verdad, acá, digamos, lo que nosotros vemos, el gran culpable de esto es el INAES, porque cuando tenía que revisar, cuando tenía que controlar, no lo hizo. Y eso permitió que siguieran adelante con una reforma que la jueza dijo que era nulo. Así que ahora creo que me llamaban los abogados, pero van a hacer una presentación seguramente a la Corte, porque digamos, la idea es que dentro de la comunidad de voz y voto esto continúe, siga el proceso, porque hemos tenido muchas reuniones, vamos a seguir teniéndolas. Pero hay un equipo grande, ¿no? Trabajando en eso. Pero para graficar a la gente, ¿no? Sí. El socio que se quiere presentar, hacer como los requisitos. Los requisitos. ¿Por qué no te puedes presentar vos o quien sea? Tenías que tener por lo menos 900 avales. ¿No lo tenían? Sí, lo teníamos. 900 personas que se tenían que presentar en CALF en forma personal pidiendo el libre deuda. Eso... Imagínate 2 listas, 3 listas, 3.000 personas en CALF pidiendo libre deuda. Personalmente. Sí. O sea, ¿cuándo lo podía hacer? Por la página web.
No, tenía que ser personalmente. Una vez que vos lograbas eso, que el asociado pedía permiso en su trabajo para poder sacar el libre de deuda en CALF, después tenía que pasar por un escribano, porque una trampa que hicieron, y esto también se lo achaco al INAES, de que los jueces de paz y la policía podía certificar la firma. Es mentira. Eso es absolutamente mentira porque ni los jueces de paz estaban dispuestos a certificar firmas de 3.000 personas en caso de que presentaran varias listas, ni tampoco la policía. Entonces, conclusión, lo único que quedaba era el escribano. El escribano, una vez que vos tuviste tu libre deuda, tenías que ir al escribano, pedir un turno al escribano, pagar 15.000 pesos, ¿sí? O sea, más o menos 900 personas, 900 socios. Una vez que tenías eso, los que iban a ocupar la lista, en caso de, por ejemplo, los que iban al consejo, cerca de 20, tenían que presentar su declaración de bienes. Cosa, ¿para qué? O sea, reconozco que tenés que presentarlo cuando estás dentro de la cooperativa. Ahora, afuera, esa información, ¿qué se la quedaba? O sea, hay un montón de situaciones que para evitar que haya una elección, se construyó un escenario. Pero de esta manera van a quedar, digamos, a perpetuidad los que están. Porque no parece haber un camino... Bueno, justamente las presentaciones que se han hecho, que se va a hacer creo que a la Corte, el socio Ávila, buscan ese camino. Es decir, en algún momento la justicia tiene... Ya hay un reconocimiento de la justicia federal, no de la Cámara, sí, pero sí de la justicia federal. La jueza le dijo, esto es nulo. La Cámara le dijo, mire, esto es nulo. La Cámara dice, usted tendría que entrar por la puerta derecha, no por la izquierda. Pero le digo que esto es nulo. No, tiene que entrar por la puerta izquierda. Y entró fuera de término. ¿Y cuándo voy a presentar? Estas irregularidades, digamos, estas suspicacias jurídicas, es lo que le molesta a la gente, es lo que le indigna. Y mencionamos a la gente. Uno piensa en la cooperativa, una cooperativa tiene que ser cercana a la gente, ¿no? O sea, es la idea de una cooperativa que haya una cercanía. Uno piensa en el hermetismo que hay con, no sé, con los manejos que hay adentro, con auditorías, con elecciones que no se hacen, digamos. ¿Hay hermetismo? ¿Hay blindaje en la cooperativa? Lo que no hay es transparencia. No hay transparencia porque no tienen controles, no hay controles, digamos. Generalmente cuando nosotros estuvimos en la cooperativa teníamos controles, estaba el intendente Quiroga y ponía controles permanentemente, así que trabajábamos justamente para eso, una cooperativa en ese momento quebrada, logramos levantarla pero con la ayuda de todos los sectores. Ahora no, parece que no, es un sector que se ha apoderado de la cooperativa y están planteando cuestiones que los socios ni se enteran. ¿Usted vio algún balance de la cooperativa? Me está tratando usted, yo estoy tratando de vos, me siento mal. No. Porque a mí no me sale hablar con usted. Decime vos, así me siento más tranquilo. ¿Ve algún balance? No vi nada yo. No veo, para mí, CALF es como una cosa que está en un limbo. Bueno, el tema es ese. Lo que hay que trabajar es para que no esté en un limbo y que sea de los socios. Es decir, los dueños de la cooperativa son los socios, no un grupo selecto que está con el poder político de turno. Y hoy no pasa. Así. No, es eso. Hoy está pasando eso. Entonces, tienen la posibilidad de modificar el estatuto, ¿sí? Pero acá el gran responsable es el INAES, que no hizo los controles necesarios, mejor dicho, los hizo, y después se retractó, se fue para atrás. Y eso, la verdad que indignó muchísimo, por eso hubo un montón de presentaciones, no solo administrativas, de algunos socios, sino también en la justicia federal. Bueno, pasó el tiempo, mucha gente por ahí lo recordará, de 2005 a 2013 estuviste en la presidencia de CALF. ¿Qué se puede saber de ese fin, no? Porque de repente uno lo que sabe es que entró Garallo, que Le Pen, pum, de repente lo único que se supo es que Silva no estuvo más. ¿Qué se puede saber hoy, pasado el tiempo? Bueno, que nosotros nos fuimos, en la asamblea se juntaron las dos minorías, ¿sí? Y por supuesto le daba la mayoría en delegados, así que nosotros habíamos ganado en delegados y en votos. Pero se juntaron las dos minorías en ese momento y bueno, perdimos la elección en la asamblea. Sí, había estado Garallo, tenía por ejemplo uno de los delegados era Ancafil, después Ancafil se fue para el lado de Le Pen. Ahí está, un mes duraron. Sí, y hoy Ancafil sigue estando. Al mes, sí, no sé, no le sigo la vida. Pues. Pero lo que sí en ese momento, al mes me llamaron, sí. Me dijeron, se dio vuelta todo esto, es un bodrio, necesitamos que nos dé una mano. Y ahí
le dimos una mano para recuperar, digamos, la normalidad de la cooperativa, porque no convenía. O sea que la misma gente que había llevado al contador Garallo era la misma gente que lo había traicionado, o lo había dado. Entonces, siempre estuvimos de alguna forma u otra vinculados, ¿no? Con delegados, a veces con consejeros, sumando, acompañando permanentemente. Es decir, salvo hasta que en el 2016, 2017, 18, ya no participamos más, porque bueno, ya empezaron a tomar decisiones que le dijimos, no se puede tomar esto, la deuda con Camesa hay que pagarla, no la pagaron. Ya hablando de Ciaponi para acá, más o menos. Y Ciaponi en adelante sería. Porque hay algo interesante, la reforma del estatuto se hace en el 2016. Sí. Y en el 2016, esa reforma, entendemos la que aprobó el INAES, no la otra. El INAES aprobó esta reforma. Y esta reforma en ningún momento decía de que había que restringir la participación de los socios. El hecho de tener certificaciones de firma, el hecho de pedir libre deuda, el hecho de tener digamos, abrir más circuitos. Por ejemplo, la gente de Zapala tenía que venir a Neuquén Capital a pedir el libre deuda en forma personal. Bueno, todo ese tipo de restricciones no estaban en el espíritu de la reforma del 2016. Y eso es un poco lo que se planteó. Que después, yo no sé, creo que fue después de Ciaponi que se vuelve a hacer. Pero la claridad estaba ahí. Por eso se hacen las presentaciones y se dice, esa reforma se hizo justamente no para restringirle la participación a los socios. El espíritu de la reforma, lo que estaba planteando, justamente porque se hizo una asamblea especial, se convocó a elecciones, participaron todas las listas que estaban en ese momento, se hizo una comunidad y se trabajó sobre una reforma. Pero centralmente lo que se estaba buscando ahí era el objeto social, es decir, la cooperativa, digamos, tenía que ampliar su objeto social porque venían un montón de herramientas de tecnología y había que tenerlas dentro del estatuto para poder participar. En ese momento, y ese fue el espíritu real de la reforma. Después la tomaron y empezaron a hacer restricciones para que no haya elecciones. Entonces, firma de escribano, casi 900 firmas, hay que pagar al escribano, el tiempo son 3 días. 3 días, 4 días te dan para hacer todo esto. Entonces, digamos, las reglas yo creo que se podrían haber cumplido si por ejemplo, la elección eran 20 días. 20 días antes, ahora son 10. Y con todas estas condiciones. Entonces, hay una imposibilidad. Sí, la intención es que no haya elecciones, tiempo, ¿no? material, claro. Parece que la intención es que no haya elecciones. Exactamente. Y ahora te voy a preguntar el trasfondo de eso. Pero antes quiero saber, porque mucha gente tiene... A ver, la gente que mira puede ser de Boca, de River, puede votar MPN, PRO, Libertario, pero todos pagan la boleta de la luz. Y todos tienen que pagar los ítems. ¿Qué opinión te merecen estos ítems que se han agregado, que tanta discordia han generado? Bueno, la cooperativa... y que tienen el aval de la municipalidad, o sea, de Gaido y del Consejo Deliberante. Bueno, evidentemente hubo un acuerdo político y porque la factura de luz, uno no puede incorporar cuestiones en la factura de luz si eso no está autorizado por el municipio. Generalmente eso se establece o en el contrato de concesión o directamente en un acuerdo con el intendente. O sea, hubo un acuerdo. No es que CALF, y como escuché por ahí que decían que los concejales nos impusieron, no. CALF da la autorización para incorporar esos ítems. ¿Sí? Son ítems distintos. Lo del CAM, la cuenta que sacaba el otro día un grupo de asociados que estaba trabajando en esto, era de casi $1.200.000 por mes aproximadamente, recaudaba el municipio con el CAM, por ejemplo. Y después el tema de lo que es la deuda, ahí hay una mala gestión en eso. Ahí hay que ver cuánto se pagó ya de la deuda y por otro lado escuché que tenían superávit. Es complicado en una cooperativa tener superávit. Lo que hay que tener un equilibrio del balance. ¿Por qué? Porque si hay superávit es porque hay algo que no existe en este sistema cooperativo. ¿Y qué pasa? ¿No se conocen los números? No. ¿Por qué no? No se conocen porque, bueno, se conocerá en la asamblea y con el grupo de delegados, pero no se conocen. Es decir, si un socio va y reclama y quiere ver el balance, porque es socio, tranquilamente la cooperativa, es más, lo tendría que publicar en la página el balance. Pero bueno, son todas cuestiones a revisar,
a seguir realizando. Está en un grupo importante, la gente de Voz y Voto, que se ha conformado ya en una comunidad, ya no es una lista, es una comunidad de intereses que están trabajando en los distintos sectores de la ciudad y van a seguir trabajando con esto, porque es una herramienta de información que muchos socios no sabían esto del CAN, por ejemplo. No, aparte de una plata que todavía no se sabe bien, es como, vuelvo a lo del limbo, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata? ¿A dónde? ¿Cuándo va a ir a parar a ese fin? Claro, no, porque el planteo que me hacían era que no hay un proyecto, todavía no se conoce un proyecto, que digamos que todo lo conozca toda la sociedad, es decir, su contribución, porque aparte de una contribución, va destinado a esto. Eso no se difundió mucho, así que no se sabe bien, la gente preguntaba qué era esto. Y la explicación es, bueno, un centro ambiental, pero corresponde al municipio que haga esa explicación, no a la cooperativa. Entonces, los socios dicen, pero esto me lo cobran a mí. Bueno, es una contribución. ¿Qué contribución que hacemos voluntariamente? Bueno, mencionábamos municipalidad deliberante y también estábamos mencionando ya casi implícitamente la cuestión del poder político. ¿Qué relación tiene CALF con el poder político? Digo, porque uno si mira nombres y tenés patas sindicales, tenés provincia de la municipalidad, este blindaje de la justicia. Mira, CALF en la época nuestra, ahora me parece que es distinto, había un equilibrio permanente con el poder político, no solo municipal, sino también provincial, no tanto sindical, porque el CALF convive en 7 sindicatos, así que el mismo CALF y se conversaba permanentemente, había que establecer reglas claras con todos los sindicatos y no teníamos inconveniente con él. Sí con el poder político, en el caso de la Intendencia era el contrato de concesión, así que era una negociación permanente, era el primer contrato de concesión de esta era, así que había que ir haciéndole ajustes, esto estaba bien, esto estaba mal, y era permanente, por eso la municipalidad tenía un equipo de contralor, creo que me parece estaba Galván, estaba también Galván, Paladino, un equipo muy bien formado que hacía el control del contrato y íbamos haciendo modificaciones y conversábamos mucho con el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque ellos te decían, bueno, para brindar el servicio necesita, ¿cuánto dinero necesita? Justifíquemelo. Así que uno tenía que decir, necesito tantos transformadores, tantos cables, tantos metros de esto. Y eso era un presupuesto. Y había que presentarlo, es decir, la tarifa. Y ahí dependía también del criterio político del intendente. Está bien, pero yo ahí te escucho como que trabajaban, se discutía, se ponían a la mesa una charla de adulto, parece que me estás contando. Era así. Bueno, pero hoy parece que no, que al contrario, que hay patas adentro de CALF. Digo, del municipio, de provincia, como que están adentro de CALF. Sí, es como que es uno solo. O sea, está el poder político, está el CALF, estuvo en uno solo. O sea, no se vislumbra ese tercer sector social que antes representaba CALF, ¿sí? Que se encargaba un poco de la relación con las empresas dentro de esa pirámide que están los gobiernos acá arriba, las empresas y el tercer sector social. No está ese tercer sector social, entendemos que lo absorbió el poder político como absorbió las empresas. Entonces, hoy se rompió esa pirámide de equilibrio que había, que permitía, por supuesto, avanzar y construir sobre una sociedad más equilibrada, más justa. La gente se pregunta, yo también me pregunto, si CALF es la caja de los gobiernos. No lo sé, hoy no lo sé. En otras épocas no podía ser nunca la caja, ni como todos hablaban el tercer presupuesto. ¿Por qué? Porque dependía de la gestión que se estaba llevando adelante. Es decir, si vos necesitabas un 12% de tarifa, no podías aplicarlo, entonces se decía, bueno, ese 12% se va a redistribuir en 3-4 meses de la siguiente manera. Entonces, si este mes le vamos a poner un 2%, pero estaba justificado. Lo tenía el Consejo Deliberante, la información, lo tenían los delegados y estaba a disposición la cooperativa. Hoy eso no está. No está. Por eso hablamos de una gestión, lo que nosotros veníamos a hacer era una gestión social responsable, equilibrada. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de lo que es política, del MPN, de todo, pero quiero preguntarte algo más que tiene que ver con CALF y que lo linkeo con otras cosas también. ¿Cuál es la labor de un síndico? Bueno, el síndico como no solo en CALF, sino en una sociedad anónima, porque CALF tiene una estructura de sociedad. Es el encargado de defender los intereses de los socios. Es decir,
Los socios plantean, digamos, dentro del Consejo de Administración, el síndico viene a ser como una especie de controller dentro de las decisiones que toma el Consejo de Administración y, por supuesto, tiene su equipo de asesores que lo van guiando, pero generalmente la sindicatura, en el caso nuestro, era un contador y un abogado, porque tenían que estar combinados con la información. A nosotros nos pedían informes internos sobre determinadas decisiones que tomaba el Consejo. Y a veces se lo hacía participar al síndico en las reuniones para que ellos tuvieran también una visión de lo que íbamos a hacer, ¿no? ¿Es correcto, en este sentido que estás mencionando, que una persona, en este caso como Luciano Palma, cercano a Gaido y que está involucrado, mencionado, que incluso se habla de que lo van a tener imputado en la causa de Planes Sociales 2, esté como síndico? Bueno, lo que pasa es que la lista que ellos armaron es una lista donde cada uno tiene un rol. Y bueno, y el síndico justamente tiene el rol del controller. Ahora, si él entre ellos no controla, no lo sabemos. Yo sé que se ha hecho planteo a la sindicatura, pero no sé si a Palma, me parece que hay otra chica más ahí, se le ha hecho notas y no han respondido. Ahora, ellos tienen un plazo para responder, o sea, hay un control, a eso me refiero, ¿no? Pero no sé, hoy no sé si está, no conozco la lista. ¿Sabés que leía tu currículum? Leía tu currículum y laburaste, esto por eso también lo mencionaba Palma y lo de la causa de Planes, porque en su momento estuviste como coordinador de gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia 2016-2017 y Desarrollo Social 2018-2023. El momento álgido con el tema del quilombo, vamos a decirlo así, con los planes. Sí. Quiero saber, ¿qué pensás de lo sucedido, de los nombres que están, de los involucrados, de los que faltan? ¿Qué pensás de lo que se dice? Bueno, mirá, vamos a hablar de política. Ya empezamos a hablar de política. Sí, ya empezamos a hablar de política. El MPN construyó Neuquén. Construyó Neuquén a través de los distintos liderazgos, ¿sí? Tipos de liderazgos distintos, y eso permitió tener una visión y la construcción de Neuquén. Y se fue mejorando la calidad de vida de la gente, permanentemente, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese crecimiento empiezan a surgir un montón de herramientas. Esas herramientas son mal utilizadas. Y esto es lo que pasó, entiendo yo, con los planes sociales. Les dieron las herramientas y empezaron a abusar. Se empezó a usar de una manera distinta a la que se creía, ¿tá? Y no se controló. Entonces, cuando no se controla, cuando no aparece organismo de contralor que tiene el Estado, tiene varios organismos de contralor, se produce este descalabro, este abuso. Entonces, como nadie controlaba, todos siguieron. Pero una herramienta válida los planes sociales. No, seguro, los planes y son necesarios para la gente que lo necesita. Se usó de una manera... Como moneda de cambio para un voto. Se usó de otra manera. No se usó para el objetivo para el cual fue creado. ¿Y se veía algo? Te digo porque vos estabas en esos ministerios. ¿Se veía algo? ¿Había un rum? No porque, a ver, yo no estaba en ese tipo de... mi asesoramiento central se basaba fundamentalmente en los trabajos en los distintos sectores del interior de Neuquén, es decir, vecinales, todo lo que era entidades intermedias. Cuando tenían alguna problemática, algún inconveniente, generalmente iban al ministerio y bueno, a veces me encargaba yo, a veces otro colega. Pero trabajamos en eso, una asistencia técnico-política, si querés. Así que estábamos alejados de este tema. Y como referente de MPN, porque incluso fuiste candidato en 2011, o ibas a ser candidato, no fuiste. Tuviste en las gateras ahí, pero bueno, pasaron cosas, ya te voy a preguntar. Pero digo, esto, ¿esa guita iba para las campañas? Esta plata de los planes, ¿iba para las campañas? ¿Qué es? Como tipo del MPN, ¿no? Bueno, por eso te digo, la utilizaron mal la herramienta. O sea, no era para una campaña. Era para resolver situaciones de gente que estaba complicada en ese momento y se creó esa herramienta para empezar a hacerlo. Ahora, cuando vos la empezás, no la controlás, empiezan a abusar. Y esto es lo que pasó un poco con los planes. Hubo mucha gente que recibió y empezó a abusar de eso. Y eso es también parte, yo diría, de la ignorancia. Porque, a ver, a vos, te digo a vos como si fuera. Sí. Fuimos criados, la generación nuestra fue criada, fue educada políticamente con Felipe Zapag. Esta es la realidad. Así que había un montón de cuestiones donde la capacitación era sobre lo que hacías, no sobre lo que decías. Entonces,
Si vos, lo que pasó justamente acá, se decía una cosa y se decía otra. Y no se controló. Eso produjo un descalabro para abajo, porque arriba está intacto, que yo sepa, no. Entonces hubo decisiones abajo que no se controlaron, que produjeron este desastre. Fue un desastre, pero, a ver, el desastre es porque los que le dieron las herramientas para utilizarla y las delegaron mal. Las delegaron con gente que no estaba preparada ni capacitada para llevar adelante el programa. Le quitas peso o responsabilidad a las partes de arriba, digamos, no sé, un ministro. Es que, a ver, el ministerio era enorme. Tenían decisiones, las 24 horas están tomando decisiones. Dormía de vez en cuando el ministro en ese momento. Pero están permanentemente tomando decisiones. Entonces, y no de un tema, de 10 temas distintos al mismo tiempo. Entonces, hay cosas que, por eso te digo que es importante en los ministerios de Secretaría, el equipo que tienen de Contralor, porque después viene el Tribunal de Cuentas y te dice dentro de 5 o 6 años, decir, escúcheme, esto no lo hizo, pero yo no lo sabía. Entonces, una herramienta que yo creo que hay que empezar a crear, no sé si a través de la Constitución provincial o a través del gobierno, es justamente un organismo que haga un control antes de que se produzca el hecho. ¿Sabes lo que pasa? Que por ahí mucho... está bien, entiendo que decís que por ahí un ministerio o un ministro no tiene por qué saber todo lo que pasa abajo, o un gobernador, pero muchos de los involucrados mencionan arriba, dice, este sabía, incluso venía tal muy cercano a esa persona, retiraba la plata. Digo, es como que se le da las responsabilidades que... Bueno. Claro, lo que pasa es que esa gente, yo no tenía trato con ella. Entonces, pero ¿podría haber más gente, o sea, involucrada? ¿Te parecería que tendría que haber más gente involucrada? Yo lo que creo es que tendría que haber habido mucho más control, y de ese control sí, tal vez hubiera surgido un montón de responsabilidades que hoy no se ven. Tal vez en un segundo juicio se pueda percibir eso. Ojalá suceda. Bueno, hoy sos referente del MPN, de hecho decíamos, fuiste candidato, o ibas a ser candidato, perdón, me gana el error. ¿Hoy te sentís parte del MPN? ¿Seguís afiliado? Nosotros, y hablo de nosotros porque está un grupo humano que nos viene acompañando y trabajando con nosotros, que es la gente de Voy Voto, de la comunidad. El planteo siempre fue, trabajemos sobre política cooperativa. Ese es nuestro camino, trabajemos tranquilo ahí, establezcamos relaciones con el resto de las cooperativas del país, trabajemos en ese tercer sector social, pero siempre dentro de la política cooperativa, no ni política de gobierno ni política partidaria. Política de Estado sí, podíamos sumar con algunas. Entonces, siempre trabajamos ese camino. Ahora, llegó el momento de empezar a transitar otro camino. Entonces, desde ese punto de vista, sí, soy afiliado al MPN y creo que el MPN tiene, como te decía antes, ha construido, Neuquén lo construyó el MPN, los intereses de Neuquén fueron construidos por el MPN, es decir, nadie podría hacer nada hoy si no hubiera sido por esos visionarios que en ese momento tuvieron la grandeza y trabajaron de esa manera, igual en los equipos técnicos. Neuquén, por ejemplo, en Buenos Aires, te cuento, en Buenos Aires, los gobiernos, Neuquén era muy apreciado. ¿Por qué? Porque lo que era la tercera línea, que era la línea que se encargaba del trabajo fino, de armar el expediente, toda esa gente, cada vez que subía una gestión, porque podía ser del MPN, pero pensaban absolutamente distinto sobre la metodología o la forma de hacer las cosas, esa gente quedaba igual. ¿Por qué? Porque era lo que entendían cómo armar un expediente en Buenos Aires. Entonces, cada vez que salía un programa para hacer vivienda, para construir ruta, el MPN, o sea, Neuquén, era el primero que estaba con la carpeta. Por eso recibía tantos créditos y tantos beneficios. Pero ahí se te pasó... Ese equipo se rompió. Pero ahí es una pregunta que le hice a soy Aarón Escobar, que es un referente social. Digo, ¿se confunde el MPN con el gobierno, con el Estado? Digo, porque por ahí ya me estabas hablando, ahora decía, el MPN iba, no era el gobierno, digamos, o el Estado, qué sé yo. A ver, si vos llegás al poder, digamos, con una plataforma política, a través de un partido. Y dentro de esa plataforma política
planteás todo lo que vas a hacer en el gobierno. O sea que en definitiva, cualquiera que llegue al gobierno, llega con una plataforma que la hace del partido. Sí, pero 60 años por ahí enviciaron un poquito, ¿no? Y generaron cierta... Vos sabés que puede ser, se cometieron muchísimos errores, pero el camino de la construcción de ese Neuquén, que tenía que no solo crecer, sino progresar, se continuó, cometiendo errores, pero se continuó. Entonces, hoy, el MPN, por llamarlo, tiene la problemática que tuvo en la última elección, es que no se escucharon a los referentes reales, que están dentro del territorio. Entonces se estableció una estrategia de marketing y se ejecutó, nada más. Pero no se escuchó a esos referentes que a su vez eran los que estaban en contacto permanente con la gente, con la sociedad. Entonces faltó esa voz. Eso hizo que, si la gente decía que había que ir por acá, la campaña iba por acá. Y esto hizo que se perdiera, porque mucha gente decía, no, pero no me escucharon entonces. Entonces hubo, esa es un poco la culpa que hay en algunos referentes que hemos estado reunidos, viste que te juntás de vez en cuando. Y justamente la problemática es eso, es decir, no se escuchó a esos referentes de los sectores, donde ellos tenían la voz y escuchaban a la gente. Y la gente te decía, mire, yo quiero que mejoren esto, no quiero que me falte. Se terminó eligiendo por las cúpulas elegían, digamos. No decía, no escuchó a las bases o a los referentes, se escucharon solamente las cúpulas, decidían a dedo. Claro, sí, eso pasó. Y bueno, pero hoy queda MPN, después de todos esos errores. Mirá, el MPN es corazón. Así que lo que yo veo es muchos militantes, porque en todo este tipo de reuniones te vas cruzando con gente, con militantes, gente que estuvo en un sector, en otro, y ellos tienen esa mística. La gente del MPN tiene la mística y la lleva en el corazón. Mencionás mística y justo tenía la siguiente, parece que está preparado, pero no. ¿Cuándo? Porque para mí se perdió la mística del MPN, la mística del MPN que sentía la camiseta en general. ¿Y con qué gobierno se perdió esa mística? ¿O en qué momento? ¿Cuál fue el último gobierno? El último gobierno, al MPN le falta liderazgo. Bueno, la realidad, el liderazgo lleva a eso, lleva a generar esa mística y lleva a escuchar. Primero tenés que escuchar, tenés que saber lo que está pensando la sociedad. No quiere, porque te decía, no quiere que le falte. Capaz que quiere que le pongas la luz, pero no que le falte. Entonces, todo eso, no, yo te voy a hacer asfalto, por decir un ejemplo, ¿no? Te puedo hacer asfalto porque yo creo que vos necesitas asfalto. No, vos no creas nada. Porque tengo una empresa amiga que hace asfalto. Sí, no. Yo no en mi caso. Pero todo ese camino es el que tiene que transitar. Entonces, ¿hoy qué falta al MPN? Falta liderazgo. Falta liderarlo. Pero vos decís, se perdió en el último. Omar Gutiérrez no nació un repollo. Omar Gutiérrez lo puso Jorge Zapag. Bueno, Omar Gutiérrez era un líder administrativo. ¿Sí? Él, digamos, la función central de él era administrar, digamos, Vaca Muerta y lo que venía, el crecimiento del progreso de Neuquén. O sea que o te dedicás a administrar o te dedicás a liderar. La mayoría de los líderes del MPN tenían todo un equipo abajo. Y por ahí faltó en la visión de uno, ¿no? Faltó por ahí ese equipo. ¿Pero no seguían los hilos de Jorge Zapag atrás? Mirá, Jorge siempre fue, él lo dice, y en algunos casos lo ejecutó, un consultor. Una persona así, tenemos estos dos caminos, ¿por dónde vamos? ¿Por acá o por acá? Bueno, la consulta, Jorge, con tu experiencia, con la capacidad que lo hiciste, ¿qué te parece a vos? Esa era un poco la consulta, ese era el rol un poco de Jorge Zapag, digamos, por lo menos en el último gobierno, era de guía, de consultor. Yo creo que habría que esperar, te dice, no vaya por ningún camino, espere y más adelante va a haber luz. Bueno, pero se pegaron un flor de golpazo, digamos. Bueno, pero puede fallar, dijo Tuzán. A ver, faltó liderazgo. Entonces, ese liderazgo es el que te genera la mística y el que te genera el corazón. Y eso es lo que le faltó al MPN. Pero ojo que está ahí afuera eso. Está afuera. Está afuera. Pero es otro Neuquén. Son etapas. Porque digo, vos sos del MPN, vos sos del Palo Felipe, aparte. ¿No? Pero esta es otra etapa. Por eso, pero si vos me venís, porque Felipe, o porque el Mapita, o porque la 151, yo, que tengo hoy cumplo 39 años. Feliz cumpleaños.
de repente siento que no me veo identificado con eso. Digo, todo bien con Felipe, todo bien con el Mapita, todo, pero no me siento identificado. Digo, ¿cómo conquistar a las nuevas generaciones? Bueno, por eso te digo con liderazgo innovador, con un liderazgo que escucha a la gente. Tenés que escuchar a la gente te dice qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, son tu guía. El problema es cuando vos no lo escuchás, te sentás en un escritorio y vienen, la gente te trae las encuestas, el marketing y listo. Y acá en el escritorio decidí para dónde voy, no es así. Votá porque te digo yo. Eso perdió el MPN. Y te pregunté por lo de que había pasado con Garabal y Le Pen, ahora te pregunto por aquel momento en que casi eras candidato y que finalmente fue de brillo. ¿Fue un error ese consenso? También estuvo Zulma Reina ahí en ese listado. Sí. 2011 le pongo a la gente. Y había, ahí lo que se evaluó centralmente, una reunión que tuvimos, yo hablé con los dos, hablé con Jorge Zapac, también con Jorge Sovich. Estaba Omar Lorenzo también, ¿no? Omar Lorenzo, estaba, Zulma Reina, estaba Lafite, estaba... Hola, soy Rodolfo, ese era el sponsor. Rodolfo. ¿Quién más? No, me parece que es Reina, vos, Brillo, Brillo. Y José. Lo que se evaluó es lo siguiente, es decir, a ver, podíamos ganar nosotros la elección, teníamos la posibilidad, teníamos, digamos, te diría ahí, miraba encuestas y decía, sí, tenemos posibilidad. Pero ¿cuál era el tema? Se necesitaba un consenso que todos después acompañaran al que ganaba. Entonces dice, no van a acompañar todos al que gane. Lo que hay que hacer es que quede uno. Ese un poco fue una charla política abierta, ¿no? ¿Y sirvió? Y quedó, vale la pena? Y faltó disciplina, porque algún sector se fueron para otro lado, no cumplieron con la palabra que se había prometido. Pero la estrategia, digamos, fue interesante. Aparte, el Quiroga en ese momento estaba muy fuerte, ¿viste? Había hecho una gestión impecable, venía, y nosotros veníamos, el MPN, tambaleando, había que acomodar. Por eso no era conveniente que nos peleáramos entre nosotros. Por eso la decisión fue que vaya uno, ¿sí? Me tocó a mí hablar con Omar Lorenzo en ese momento, y creo que, no sé quién habló parece que, con Rodolfo, hablamos con Rodolfo. O sea, nos juntamos 3 o 4, sí, hay razonabilidad en que esto sea así. Así que ahí quedó Y hoy, pasado 14 años. 14 años. Estamos viejos. ¿Tenés aspiraciones políticas? Siempre las tengo. Siempre tenés aspiraciones. En esto, por supuesto que con prudencia, ¿no? Por ahora estamos en el movimiento cooperativo. Vamos por un camino trabajando todo lo que es política cooperativa, pero tenemos proyectos de trabajar políticamente. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Se puede ir de una persona con la que estoy hablando seguido? No, dentro del MPN, si crees, pero también de otros partidos. Ahí va. Que digamos que ven, que han visto un poco la gestión, también en la actividad privada, ¿no? Porque en la actividad privada tenés... te vas vinculando con un montón de gente y vas viendo y vas evaluando y vas viendo cuáles son los errores que uno fue cometiendo y cómo los tiene que ir mejorando y cómo hay que construir. O sea, aprendí muchísimo. O sea, estos años, fuera, digamos, de la exposición pública, me permitieron aprender, me permitieron vincularme de otra manera con la gente, porque por ahí uno tenía una visión distinta. Faltaba eso. Así que todo este recorrido que venimos haciendo hace 2 años con el equipo de Voy Voto me permitió ver ese panorama amplio y necesario. ¿En 2027 entonces podemos ver Marcos Silva candidato? Puede ser. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a vos, a tu equipo. Bueno, que tengan unas excelentes fiestas. Sí, igualmente. Y gracias por venir. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hace 4 años y chirola que estamos acá con el equipo de Enfocados y la primera vez que te tenemos como entrevistado. Así que gracias por venir. Hemos hablado de toda la gente, hemos hablado de CALF, hemos hablado de política, de los planes sociales también, que nunca falta hablar a final de año de esto. Y bueno, por supuesto también de la política partidaria. Bueno, gracias Marcos, felices fiestas y también felices fiestas para todos ustedes. Algo que no dije hoy, me faltó el chivo, enfocados.tv.mp, porque nosotros, a ver, como decíamos, Omar Gutiérrez no se le dio un repollo, nosotros no vivimos del aire y del repollo tampoco, así que nos ayuda que vayas
colaborando con lo que pueda tu bolsillo y si no, simplemente compartiendo todo esto, que se vaya multiplicando la gente que, comenta enfocado, que se puede criticar tranquilamente, decir faltó esto, no le preguntaste a Marco tal cosa, bueno, bienvenido sea. Nada, nos vemos muy prontito. Probablemente tengamos un programa más antes de finalizar el año, no sé, habrá que charlarlo con la gente de producción, me están agarrando latigazo por decir esto, pero parece que un programa más tenemos. Igualmente, si no, felices fiestas para todos y con mucho más enfocados nos vemos muy prontito. Recordad que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires.